sus alabanzas. Denle el poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Canten al Señor. Den al Señor sus alabanzas. Denle el poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. Canten al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos. Gracias a esta colaboración en la televisión, radio y redes que nos permite compartir desde los hogares, desde el lecho de enfermo o de incapacidad, o por situaciones de trabajo, seguir pues esta celebración dominical en este primer domingo del séptimo mes del año, de julio, 3 de julio, que es el domingo 14 del tiempo ordinario en la liturgia. Esta primera semana de julio, tiene también una serie de intenciones que las tengamos muy presentes. Es la acción de gracias por la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento, ya a finales del siglo XIX. El 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, pero que hagamos énfasis que es la civilidad. No fue con las armas, sino con las leyes y con la participación de la gente, de los que podían votar pues en aquellos momentos, como nace pues el país. Después desviamos las cosas y nos lleva al uso de las armas y la imposición de los unos sobre los otros. Esta semana también recuerda una serie de ordenaciones episcopales para que tengamos en oración al episcopado venezolano en general, y también recordar a quienes fallecieron en días estos de comienzos de julio: cardenal José Humberto Quintero y el cardenal Antonio Ignacio Velasco García, ambos arzobispos pues de Caracas. Pero además esta semana, mañana lunes 4, comenzará la asamblea episcopal de este año, una fecha avanzada, si se quiere, porque tenemos también la asamblea sinodal, de la cual pues haremos mención en los momentos de la homilía. Es un momento fuerte pues en la vida de nuestra iglesia venezolana, y debemos sentirnos unidos pues todos a ella. Y por eso pues comenzamos esta celebración uniéndonos a las intenciones particulares de cada uno, pues pidiendo al Señor que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, piedad, Señor, piedad, Señor, ten piedad, piedad, Señor, piedad, Señor, piedad, Señor. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, piedad, Señor, piedad, Señor.
cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, Dios Rey celestial. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, Cordero de Dios, ten piedad de tu pueblo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Solo tú eres santo, Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, conceda a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del pecado alcancen también la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que por ser Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto, para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor: yo haré correr la paz sobre ella como un río, y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Las obras del Señor son admirables. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor: tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjunto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Las obras del Señor son admirables. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me gloríe en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura.
para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios. De ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos, porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que ha pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Háblame, Señor, tu siervo escucha. Tu palabra es luz en noche oscura. Háblame, Señor. Háblame, Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman de lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, los primeros días del mes de julio es siempre una fecha importante, trascendente en la iglesia venezolana, porque se realiza la Asamblea Episcopal, que no es un conciliábulo, no es una especie de congreso para manejar a nuestro antojo pues la vida de la iglesia, sino para recoger lo que es el pensamiento, las inquietudes, las necesidades, los anhelos de todas y cada una de nuestras comunidades. Pero este año tiene una significación también más especial, si se quiere, porque toda esta semana, a partir de mañana, 4 de julio,
primero la Asamblea Episcopal y después la Asamblea Sinodal, con los representantes de cada una de las diócesis del país que han seguido todo un íter a lo largo de lo que va de este año y parte también de finales del año pasado, con una serie de reuniones para recoger cuáles son las sugerencias, cómo se concibe el caminar juntos, porque la Iglesia, y en ese aspecto sinodal que el Papa Francisco está impulsando fuertemente, no es que los obispos o los sacerdotes o los consagrados estamos por encima de, no, sino que tenemos que estar al servicio, y cada uno de nosotros en nuestra condición de bautizados, pues tenemos que ser y buscar ser protagonistas de lo que tenemos entre manos. Y es lo que la palabra de Dios de este domingo nos lo dice. El Evangelio nos habla de que Jesús envió no solo a sus apóstoles, sino a los discípulos, es decir, a todos nosotros nos envía de dos en dos, es decir, no vayamos solos, sino que siempre vamos en esa representación o teniendo sobre nuestras espaldas las comunidades de donde salimos para hacer presente ese Evangelio del Señor. Pero hacerlo ¿cómo? ¿Qué es lo que tenemos que crear nosotros en este mundo? Bueno, esa Jerusalén celestial de que nos habla el profeta Isaías, que es una imagen, no es algo geográfico que se está centrado en un lugar. ¿Qué representa la Jerusalén celestial? El cielo que desde ya cada uno de nosotros en su propio ambiente, en su propia cultura, en el lugar en el que nos encontremos, es allí donde se va haciendo pues presente el Señor, que nos llama a alegrarnos y gozarnos por todos los que aman al Señor, y que es lo que hace que ese anhelo que tenemos del cielo no es para la otra vida, sino que hay que construirlo desde ya, desde la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros, sin ningún deseo de querer sobresalir o de querer imponer. Es interesante este trozo final de la carta de San Pablo a los Gálatas que escuchamos, porque los Gálatas era una comunidad bastante difícil y bastante peleona, y tuvo que enfrentarse pues San Pablo a ellos con esa fuerza pues que también él tenía, y es lo que hemos escuchado. Podemos tener muchas ilusiones, muchos intereses, y como dice él, el interés mío, y quiero que sea también el de ustedes, que sea el de Cristo Jesús, no otros intereses que lo que generan son desigualdades, generan desequilibrios. ¿Y qué es eso? Y él aduce que lo hace pues no solo en su nombre de Cristo, pero que él ha padecido, y ciertamente que le tocó padecer pues distintos tipos de sufrimiento en su vida, y se los enrostra, diríamos así, a los Gálatas. Bueno, que también en nosotros haya eso. Y no solo para tener la alegría de cuando triunfamos, como los discípulos que regresan pues de aquella misión que les había dado el Señor, y bueno, muy contentos porque habían podido pues con los demonios y poder curar a muchos. ¿Cuántas veces lo intentamos y nos tropezamos pues con un rechazo? Bueno, es que ese diablo, como dice pues el Señor, anda suelto, y en nosotros la construcción del bien pasa también por el sufrimiento y pasa por el rechazo, pero que tiene que ser con ese sentido de alegría del que nos habla pues el profeta. Que esta semana tengamos no solamente una intención muy particular pues por lo que está o va a acontecer en nuestra iglesia venezolana, sino seguir a través de las informaciones, de los medios de comunicación y de las redes, pues las conclusiones de este encuentro sinodal nacional, que son las propuestas
que van a nivel continental para ser enviadas después también a Roma de cara al próximo sínodo, de la sinodalidad, de ese aprendizaje de caminar juntos, no de imponernos los unos sobre los otros. Bueno, que estas intenciones nos acompañen en estos comienzos de este mes de julio, ya cercanos también a las vacaciones escolares, para que en nosotros crezca día a día nuestra fe, nuestro compromiso de creyentes, que así sea. Y juntos renovemos pues la fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Ya que somos sus discípulos, Jesús nos envía a compartir su mensaje de paz y alegría. Presentémosle ahora el deseo profundo de paz y esperanza de todos los hombres y mujeres de nuestro mundo y digámosle: Señor, escucha a tu pueblo. Señor, escucha a tu pueblo. Para que tanto los pastores como los laicos en la Iglesia anunciemos sin descanso la buena noticia de salvación como la fuente de felicidad y de paz para todos, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Para que los gobernantes y líderes de las naciones renuncien a la insensata carrera de las armas y depongan su soberbia y su hambre de poder, y así busquen una paz genuina y duradera entre los pueblos, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Para que encontremos paz dentro de nosotros mismos, aprendamos también a aceptarnos como somos. Busquemos y trabajemos por la justicia y la paz del reino de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Para que los diferentes pueblos, razas y culturas se regocijen en las riquezas de los demás y trabajen para dar especialmente a los más necesitados acceso al trabajo, a los bienes espirituales y materiales y a la dignidad humana, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Para que en nuestros hogares y comunidades todos nosotros llevemos la paz, la comprensión y la compasión a los enfermos, a los discapacitados y a los abandonados, y para que lo hagamos con espíritu de amor y de servicio, roguemos al Señor. Señor, escucha a tu pueblo. Te lo pedimos a través de María, nuestra Madre, para que ilumine este camino sinodal de la Iglesia en Venezuela. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú? ¿Qué te puedo decir que no me hayas dicho tú? ¿Qué puedo hacer por ti si yo no puedo hacer nada? Si yo no puedo hacer nada si no es por ti, mi Dios. Todo lo que sé, todo lo que soy,
Oremos, hermanos, para que esta Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. La oración que te ofrecemos, Señor, nos purifique y cada día nos haga participar con mayor plenitud de la vida del reino glorioso por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, como tú quiero ser y reunir cielo y tierra y en la gloria de tu nombre proclamar. Bendito eres, Señor, bendito en la inmensidad. Hosana en las alturas. Hosana al Señor. Bendito eres, Señor, bendito en la inmensidad. Hosana en las alturas. Hosana al Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Beato José Gregorio Hernández y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación nos traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo el cardenal Baltasar Porras, sus obispos auxiliares en Caracas y en Mérida, y a todo el orden episcopal venezolano, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia hoy día domingo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como los 72 discípulos enviados por Jesús, también nosotros somos enviados para ser sus testigos en medio de nuestros hermanos. Por eso pedimos la fuerza de la comunión, la fuerza de la gracia del Señor a través de la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, danos, danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. En lo más profundo de mi corazón solo hay un deseo, mi Señor, es vivir haciendo tu voluntad, con mi vida adorarte en verdad. Jesús, Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí.
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Oremos. Alimentado, Señor, con un sacramento tan admirable, concédenos tu fruto de salvación y haz que perseveremos siempre cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos en el conocimiento del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Con la alegría de haber compartido pues esta Eucaristía Dominical en este primer domingo del mes de julio, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María.